Bueno, nuevamente hoy mismo vuelvo a aparecer. Y me he visto la obligación de volver a grabar un vídeo y no esperar a mañana, porque he estado escuchando, como no podía ser de otra manera, la comparecencia de Donald Trump. En primer lugar, ha difundido una imagen del presidente de Venezuela, eh, cruelmente esposado, con los ojos tapados, metido no se sabe dónde, con un chándal cochambroso, en una imagen claramente degradante de la persona y que tiene el objetivo de avisar y decir a otros que intenten plantarle cara al imperio, mira que igual que va ese, puedes ir tú. El discurso de Trump está lleno de mentiras, de chaladuras, de unos temas, pero ha sido muy claro, ha sido tremendamente claro y transparente. Ni siquiera pretende instalar a la traidora de Corina Machado. Pretende simplemente colonizar y hacerse con Venezuela para hacerse con el petróleo de Venezuela. Por lo tanto, yo creo que todos los venezolanos, sea cual sea su idea, deberían enfrentarse a esa posición y deberían enfrentarse a la posible invasión o a la posible conversión de Venezuela en un protectorado, por llamarlo suavemente, es decir, en una colonia de los Estados Unidos de América del Norte, en una colonia trampista. Ha sido un discurso, además, contra el mundo. Ha sido un discurso amenazador y amenazando. Ojo con que queráis perseguir vuestra independencia y vuestra soberanía, porque todo aquel que se atreva a plantarme cara, pues va a sufrir persecución y bueno, ya inventaremos algo del narcotráfico, de esto, de lo otro, para poder hacernos con él. Claro, la realidad es que en estos momentos no sabemos lo que está pasando en Venezuela. Yo pienso que ha tenido que haber algún tipo de colaboración, algún vendido tal que haya informado que porque la operación, aunque luego, según vamos sabiendo, ha habido algún combate, ha habido alguna intervención de la artillería antiaérea venezolana, ha habido alguna historia, pero que ha sido una operación rápida, diseñada con urgencia, desde luego con información, y no sabemos si es interna o externa, algo de información interna, honradamente. Pienso que ha tenido que haber, pero el gobierno sigue funcionando, los ministerios siguen funcionando, ha hablado la vicepresidenta, ha hablado Diosdado Cabello, que es también el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, además de... y ha hablado un general que es el ministro de Defensa. Hay por otro lado imágenes de manifestaciones en las calles, de concentraciones, de tal, de gente bajando de los barrios en miles de personas, de los ranchitos, también los motorizados que llaman a la gente de la moto con algunos fusiles de asalto en la mano y tal. Por lo tanto, ahí hay una... ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que Estados Unidos ha hecho ya con Venezuela? Pues todavía no. No sabemos si ha habido algún tipo de traición o alguien más implicado, pero sí lo cierto es que hay sectores del pueblo dispuestos a resistir. Claro, si Estados Unidos interviniera y el pueblo resistiera, pues iba a haber una... todo esto iba a ser muy duro y le va a costar mucho a Estados Unidos. Luego todo dependerá también de las ganas de resistencia y también de la consistencia, digamos, de la consistencia ideológica, de la preparación a todos los niveles de los dirigentes del chavismo. Hay quien señala que hay problemas en el chavismo, hay quien señala que también en los fallos que ha tenido el propio chavismo, porque evidentemente ha tenido fallos a la hora de hacer frente a esta intervención, pero yo creo que no es el momento ahora de ver los fallos o ver si hay algún tipo de división interna. Yo creo que es el momento de ver que ha salido Trump y Trump ha dicho al mundo que mucho ojo, que todo aquel que se oponga contra mí o que esté en contra de los intereses oligárquicos que yo defiendo, que voy a ir a por él. Y además lo ha dicho tranquilamente.
Y por lo tanto, lo que tenemos que ver es cómo reaccionamos. La reacción de la Unión Europea ha sido, como siempre, cobarde, traidora y vendida. Han mirado para otro lado, han hablado algo del derecho internacional, pero realmente no han condenado. Ningún gobierno europeo se ha atrevido a condenar. Ya hablábamos en el vídeo de esta mañana del silencio de los corderos. Pues hablan que si el derecho internacional, que si esto, que si lo otro. Bueno, yo la conclusión que quiero lanzaros es, en primer lugar, el discurso de Trump es inadmisible desde todos los puntos de vista. Por lo tanto, merece la repulsa de todo el mundo. Y merece también el odio que amplísimos sectores de las poblaciones mundiales tienen contra Estados Unidos y contra el mundo anglosajón, es decir, contra sus élites y sus dirigentes que se lo han ganado a pulso. Porque el pueblo británico ya está haciendo manifestaciones en favor de Venezuela y en Estados Unidos, pues algunos cargos públicos y tal han manifestado sus dudas con esta operación, incluso su desacuerdo. Por lo tanto, lo primero que hay que dejar claro es que es un discurso repulsivo, canalla y mentiroso. En segundo lugar, lo que hace es una declaración de guerra imperialista al mundo. Y estáis conmigo o estáis contra mí. Por lo tanto, lo que habría que ver es cómo se organiza la resistencia contra él. Es decir, cómo responde el sur global, cómo responden China y Rusia. Yo ya he oído a un ideólogo de izquierda, sí, pero con vinculaciones con Rusia fundamentalmente, diciendo, bueno, es que Rusia no puede hacer el trabajo que tienen que hacer los venezolanos, es que, bueno, mire usted, no, pero algo más, ¿no? Como China, como Irán, que tal vez le pilla muy lejos, pero también China y Rusia tienen, por ejemplo, intereses que defender en Venezuela, porque han hecho copiosas inversiones, sobre todo los chinos, y por lo tanto las cosas tampoco pueden estar así. Es cierto que está la cuestión de Taiwán y es cierto que los rusos tienen la cuestión de Ucrania, la guerra en Ucrania, pero claro, viendo lo que se ha visto en Gaza, y como han habido grandísimas manifestaciones, grandes declaraciones, pero se ha consentido que llevemos ya, porque el genocidio contra el pueblo palestino continúe, que llevemos más de 2 años de genocidio y que simplemente los hutis de Irán y los hutis, perdón, de Yemen, Irán y Hezbollah hayan hecho cosas realmente solidarias con Palestina y que el resto del mundo pues no haya pasado de declaraciones, pues da lugar a mucho que temer. Conclusión. Los pueblos nos tenemos que organizar. Esta izquierda woke con sus tonterías, sus historias, sus no sé qué, Mire usted, ahora hay una prioridad. Y esta prioridad es la lucha antiimperialista. Y esta es la lucha por la defensa de la soberanía y de la dignidad de los pueblos. Y además, Estados Unidos, como bien ha señalado Juan Torres esta tarde, lo que está haciendo ahí es, debido a su propia crisis tanto imperialista como crisis capitalista, ir a un sitio donde hay petróleo para abastecerse. Es decir, ir a abastecerse, ir a robar lo que hacían los imperios, el imperio británico, el imperio francés, ir a robar a otros sitios para hacerse con sus riquezas y por lo tanto tener petróleo para superar su situación de crisis. Y esto Trump no de esa manera, porque ha dicho que está muy bien, que les va muy bien, que es un país donde el 25% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, donde la gente para sobrevivir tiene que tener 2, 3 y 4 trabajos y todos estos a la vez, y que es la situación a la que nos están llevando en Europa occidental, la misma. La solución neoliberal para la clase trabajadora es esa, y por lo tanto lo que Trump ha dado un pistoletazo de salida es el fin de los patriotismos estos de opereta
derechistas nacionales para ir a claramente jugar dentro del imperio y del imperialismo. Y las izquierdas woke están aquí, ahí, nadando entre dos aguas, diciendo alguna cosa y tal, pero no, miren ustedes, ahora este no es el problema. Es el problema de la unidad de la clase obrera en defensa de sus derechos. Y sus derechos solo pueden ser defendidos si logra su soberanía como pueblo, su independencia como pueblo y su capacidad de decidir como pueblo. Y por lo tanto la prioridad ahora es una prioridad de clase, una sola clase que se enfrenta a el poder capitalista, al poder oligárquico, a la anglosfera, al poder anglosajón. También es importante señalar quiénes han acudido inmediatamente a apoyar a Trump, porque evidentemente esto de Milei ya lo sabíamos, y seguramente el Paz, el boliviano, y bueno, pues algún otro por ahí dirigente de opereta de América Latina que puede estar satisfecho, aunque otros, incluso con posiciones no muy, más bien derechistas, han condenado la situación, ¿no? Por tanto, que la Unión Europea, que ya sabemos, el derecho, el no sé qué, pero al final apoya la operación, porque por ejemplo no había nada más que ver televisión española o oír la SER para que gente progre fuera a decir allí que no, es que nosotros este régimen no nos gustaba, es que no sé qué, es que no sé cuántos, es que sacaran las manifestaciones de la numerosa inmigración venezolana en España, que vienen aquí a vivir de nuestros subsidios y tal, pero claro, esto el PP y Vox no lo... Muchos de ellos están viviendo de paguillas, y están en hoteles, hospedados y tal, pagados por el Estado, es decir, pagados por nosotros. Nosotros estamos subvencionando a gran parte de esa inmigración venezolana, aparte de gente muy rica que ha venido con sus millones y están ahí en Madrid con sus millones y protegidos por la Ayuso, etcétera, porque además hay que mucho ojo, estos tipos van a ser luego la infantería de choque que va a utilizar el PP y Vox en contra de el conjunto de las fuerzas de izquierda y de clase de toda España, del Estado español. Estos tipos van a estar ahí en primera línea porque son estómagos agradecidos, entre otras cosas, viviendo de muchos de ellos, viviendo de nuestras pagas. Bien, pues la gente, el otro estado que ha salido inmediatamente diciendo que muy bien ha sido Israel. El ente sionista de Israel ha salido inmediatamente para apoyar el fin de Maduro. Y es que Maduro fue un apoyo sólido para Palestina y la causa palestina. Es que Chávez fue un apoyo tremendamente sólido, leal y feroz incluso en favor de la causa palestina. Y por lo tanto, el ente sionista de Israel deseaba también que se acabara con el chavismo, que se acabara con la República Bolivariana, que desea que se acabe con la República Bolivariana, porque es una de las piedras que tiene en su zapato y por lo tanto lo va a apoyar. Y todo esto lo tenemos que saber. Por lo tanto, frente a esto, unidad internacionalista, unidad de clase, unidad en pos de la soberanía de los pueblos y defensa de la soberanía de los pueblos. La Unión Europea ha vuelto a traicionar a los pueblos de Europa y está total y absolutamente vendida y posicionada con los Estados Unidos de América del Norte, hagan lo que hagan. Está posicionada con el sionismo, haga lo que haga. La Unión Europea no desea nada más que llevarnos a la gente que trabajamos a que tengamos que tener 1, 2, 3 trabajos, pensiones de miseria, y a que tengamos la pérdida de todos nuestros derechos sociales, la destrucción de todo lo que se había conquistado de bienestar en Europa. Y por lo tanto la Unión Europea es cómplice de esta situación. Fuera. Y la OTAN inmediatamente fuera. Es que la OTAN es Estados Unidos y Estados Unidos es un régimen agresor que bombardea, destruye y asesina a aquello que no le gusta. Y hay ocasiones que fracasa porque una de las grandes mentiras que ha contado Biden es que ha acabado con la potencia atómica y tal de Irán, cuando sabemos que es mentira y que el ataque que hizo a Irán pues no hizo nada más que cosquillas. Por lo tanto, ha mentido mucho. Pero ha mentido mucho y al mismo tiempo ha estado tremendamente chulo, pero al mismo tiempo
ha sido tremendamente claro y su hoja de ruta la ha puesto, esto hay que agradecérselo, a diferencia de otras, su hoja de ruta la ha puesto bien clara a disposición del mundo entero. Esto es lo que hay. Luego el sur global, que ya lo sabe, lo que tiene que actuar es en consecuencia, porque hoy ha sido Maduro, pero si él pudiera, el próximo sería Putin y el siguiente sería Xi Jinping y el siguiente sería pues seguramente Traoré, el presidente de Argelia, Lula da Silva, Petro, hasta Pedro Sánchez podría ser, porque al fin y al cabo cualquiera que le moleste, por poco que sea, se juega el que lo metan en un barco con un chándal cochambroso y con los ojos tapados y en fin. Esa imagen que se ha hecho para humillar al presidente de un país que ha sido secuestrado por otro país con acusaciones total y absolutamente falsas. Porque las bandas que operaron venezolanas en Estados Unidos no tenían nada que ver ni con el chavismo, al revés, al contrario, nada que ver con el chavismo, ni nada que ver con Nicolás Maduro, ni eran una... En fin, el discurso ha estado plagado de mentiras, eso es cierto, pero yo os recomiendo que lo escuchéis porque es tremendamente claro. Y además nos hace falta escucharlo para que de una vez se nos caigan las anteojeras y sepamos qué es lo que hay que hacer y por qué la soberanía es importante y por qué enfrentarse a la Unión Europea es importante y por qué enfrentarse al imperialismo es importante. Porque el imperialismo ha quitado la careta. A diferencia de los globalistas demócratas y de los woke, este señor sí ha dicho cuál es su hoja de ruta y sí ha dicho qué es lo que quiere hacer. En fin, vamos a seguir pensando y finalmente vamos a seguir deseando que el pueblo bolivariano resista y venza. Muchas gracias.